Bienvenidos a todos a esta nueva webinar de las series que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, ha puesto en marcha para atajar, para ayudar a los profesionales sanitarios en su lucha contra la epidemia de la COVID. Mi nombre es Carlos Andrés Jiménez Ruiz, soy el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Es para mí un auténtico honor presentar esta nueva webinar que hacemos en colaboración con dos importantes sociedades latinoamericanas, la Asociación Latinoamericana del Tórax, ALAT, y la Sociedad Brasileira de Neumología e Tisiología. Son dos importantísimas sociedades neumológicas del ámbito latinoamericano, del ámbito iberoamericano, que están colaborando con nosotros, con SEPAR, para dar forma a esta webinar. El título que tiene esta webinar ya lo dice todo. Cómo nos enfrentamos los neumólogos iberoamericanos a la epidemia de la COVID-19. Para responder a esta pregunta, contamos con importantes expertos de las tres sociedades, de ALAT, de la Sociedad Brasileira y de SEPAR. Yo quiero agradecer profundamente a las personas del presidente de la Sociedad Brasileira, el profesor José Miguel Chatkin, y al presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax, profesor Gustavo Faber, la intensa colaboración, la disponibilidad que han tenido para organizar, para ayudarnos a organizar esta webinar. Igualmente quiero agradecer a los ponentes de las sociedades Brasileira y de la Asociación Latinoamericana del Tórax su disponibilidad, y también a los ponentes de SEPAR, el doctor Luis Maíz y el doctor Bernardino Alcázar. Igualmente, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a toda la audiencia el estar aquí presentes, escuchándonos a todos nosotros. Quiero resaltar que las webinars de SEPAR están teniendo una audiencia extraordinaria, no solo en el momento de ser emitidas, sino además también cuando son colgadas en la web. Después son uno de los eventos que mayor número de visitas tienen en la web de SEPAR. Y quiero mandar un recuerdo, mandar un saludo especial a todos los profesionales, a todos los neumólogos iberoamericanos que nos están viendo más allá de nuestras fronteras. Al decir nuestras fronteras me refiero a las fronteras de España. Les agradezco muchísimo el que estén ahí presentes, y por supuesto que sé que sin la colaboración de ALAT y sin la colaboración de la Sociedad Brasileira esto hubiera sido imposible. Igualmente no quiero dejar de recordar y de agradecer el patrocinio no condicionado que de esta webinar está haciendo Boehringer Ingelheim. Y sin más preámbulos, voy a dar la palabra al profesor José Miguel Chatkin, presidente de la Sociedad Brasileira de Neumología e Tisiología. Adelante, José Miguel, cuando tú quieras. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço especial aos colegas brasileiros, os colegas da Espanha e dos países da América Latina. Todos nós estamos atravessando uma fase, todos os nossos países estão atravessando uma fase muito difícil em termos de saúde pública. E precisamos dar as mãos entre nós para aproveitar as experiências, os sucessos que cada um de nós já teve, cada um de nossas sociedades ou de nós
na luta contra essa epidemia. Por esse motivo, agradecemos bastante essa possibilidade de expandir nossos conhecimentos, derrubar fronteiras que eventualmente existam entre os nossos conhecimentos e que que todos nós possamos dar um passo à frente nessa luta, como eu comentei, difícil e que todos nós estamos apresentando. Para isso, nessa nossa atividade do dia de hoje, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia convidou a doutora Elnara Negri para fazer uma apresentação para vocês, de um aspecto em que ela tem bastante experiência e introduzindo alguns novos conceitos, novas condutas dentro desse problema tão amplo que nós estamos atravessando. A doutora Negri é médica pesquisadora dos laboratórios de investigação médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é livre docente nessa escola médica. Atua também como pneumologista clínica do Núcleo Avançado de Tórax do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. Ela tem 25 anos de experiência clínica, muito jovem, como vocês podem ver, atuando principalmente em medicina intensiva, broncoscopia e pneumologia. Suas linhas de pesquisa são remodelamento na insuficiência respiratória e mecanismos de defesa pulmonar. Ela é pneumologista sócia da Sociedade Brasileira desde 1995. Os aspectos de anticoagulação, coagulação, tromboses, que a doutora Negri vai comentar conosco, tem tido muita repercussão na literatura médica em revistas bastante conceituadas. Elnara, por favor. Hola a todos, me perdonen por mi portuñol, yo voy a hablar en portuñol, yo voy a compartir mi tela con ustedes, un momento. Muchas gracias a todos por el convite, al profesor Chatkin y a los demás colegas, muchas gracias por la honra de estar aquí. Hola, entonces hoy vamos a hablar, me perdonen más una vez por mi portuñol, vamos a hablar de coagulopatía e insuficiencia respiratoria en la COVID-19. Achamos que isso é muito importante e que a doença não é uma doença de múltiplos fenótipos, como se tem dito, mas uma doença de um espectro que vamos tentar falar hoje. Brasil está atualmente em um estado de calamidade. Temos, esses são dados de ayer, são 254 mil casos confirmados com quase 17 mil óbitos. Os números continuam a subir e não atingimos ainda o pico máximo da doença. E São Paulo é a cidade que mais tem casos, o estado que mais tem casos em Brasil. As evidências da coagulopatia como uma coisa muito importante na COVID-19 grave são baseadas primeiramente em observações clínicas de pulmões com hipoxemia severa com uma complacência normal. Muitos dados de laboratório também têm corroborado tais achados como de dímero, plaquetas e fibrinogênio que permanecem elevados por muito tempo na doença. E esses dados são cada vez mais frequentes em vários estudos ao redor do mundo. Además, fenômenos trombóticos periféricos são muito frequentes nesses pacientes. Observando uma paciente com esse quadro e com uma trombose em seu pé, conversamos com os colegas da patologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pedimos a eles que nos ajudassem a achar evidências no tecido pulmonar de que estivesse ocorrendo a trombose. Isso é um estudo de começo de abril, em que podemos ver que há trombo na microcirculação pulmonar
em um pulmão preservado e também em um pulmão já em estágio mais avançado da doença, onde se instala o dano alveolar difuso. Interessantemente, também se foi possível achar trombos em rinones e também na piel, explicando muitas vezes a dor que esses pacientes sentem. Esses trombos, esses de nosso estudo também, são muito frequentes na microcirculação, nos pequenos vasos, em pulmões, em áreas do pulmão que estão preservadas e também em áreas já destruídas. Aqui é o epitélio, que é a entrada do vírus, o principal sítio de tropismo do vírus é a célula epitelial do epitélio respiratório. E essa reação inflamatória causa a trombose, inicialmente no pulmão, e depois isso pode se desenrolar para o resto do corpo e outros órgãos. Este estudio es muy interesante de la Lancet, mostrando una tomografía con las áreas donde se llama la pneumonia por COVID, que en la verdad se traducen en áreas de hipoperfusión en la tomografía de dupla energía, interesantemente corroborando nuestros hallados en el tejido pulmonar. Otros colegas como el Dr. Gattinoni ya habían observado que la COVID, diferentemente da SARS e da MERS, causa uma síndrome de desconforto respiratório atípica. Em nossa opinião e de muitos outros colegas, não se trata, no princípio, de uma síndrome de desconforto respiratório, mas sim de uma doença trombótica que depois pode evoluir para um dano alveolar difuso. O vírus entra no sistema respiratório e destrói todo o epitélio respiratório, hasta o epitélio alveolar. Esse expõe grande quantidade de fator tecidual e uma tempestade inflamatória que é seguida de uma tempestade coagulatória. Se formam microcoágulos na microcirculação pulmonar no início da doença. Sabe-se que este quadro de tromboses se instala em uma minoria dos pacientes. 10 a 15% dos pacientes desenvolvem os casos graves com hipoxemia e hospitalização e necessidade de ventilação mecânica e terapia intensiva. A maioria dos pacientes, 85% deles, desenvolvem um quadro leve, que não precisa de anticoagulação ou, na maioria das vezes, não desenvolvem o quadro trombótico. Ou desenvolvem em menor grau. Imunidade, inflamação e coagulação caminham juntas. A entrada do vírus com a destruição tecidual faz com que a cascata da coagulação seja estimulada. E então, o que acontece ao interior da microcirculação pulmonar? Por favor, imaginem que a este lado está a luz alveolar, onde o aire chega. Pensem que a membrana basal está exposta por la destruição do epitélio. E acá, o fator tecidual muito exposto e chama as células inflamatórias e a resposta inflamatória muito intensa. Ele destrói-se a parede do endotélio. O vírus tem receptores para o endotélio e também para o epitélio. Então, são os dois maiores sítios de lesão. E nesta invasão da inflamação, a destruição do glicocálix do endotélio. O glicocálix é uma película de proteção da superfície do endotélio e torna possível que o fluxo de sangue seja muito laminar, sem nenhuma irregularidade na parede. Quando se tem inflamação, a destruição deste glicocálix é a promoção da trombose. O glicocálix é fundamentalmente composto de heparansulfato, glicosaminoglicano, e outras proteínas e glicosaminoglicanos também. Mas o fundamental componente é heparansulfato, presente na heparina. É muito importante falar que esta coagulação intravascular disseminada, inicialmente chamada de peak pulmonary intravascular coagulation, e depois se desenrola em todo o corpo, é uma coagulação intravascular do tipo trombótico. No princípio, é muito difícil que paciente com COVID evolua para um tipo sangrante da coagulação intravascular disseminada. Todos os fatores de coagulação em nossos pacientes são elevados. O paciente tem tromboelastogramas mostrando mesmo
con tratamiento con anticoagulantes, hipercoagulación. Entonces, es seguro anticoagular a esos pacientes al principio y observar factores de la coagulación al desenrolar de la doença. La primera vez que a anticoagulação foi falada com uma coisa importante foi por este pesquisador de China, em um estudo retrospectivo que mostrou que pacientes com score de coagulação intravascular disseminada elevado, quando tratados com heparina, tiveram uma melhora na mortalidade. Este pesquisador também foi importante por dizer que o dímero D podia ser um bom parâmetro para encontrarmos os pacientes mais graves. Mas aos poucos estamos vendo que não é o melhor parâmetro, mas é útil ainda. E a heparina, aos poucos, estamos descobrindo que tem efeitos além da anticoagulação. Os médicos mais da minha idade, mais antigos, sabem que a heparina tem efeitos anti-inflamatórios. E, como le disse, o heparan sulfato é o maior componente do glicocálix. Então, a heparina tem o poder de refazer o glicocálix e de restabelecer a homeostase do endotélio. Además, também temos alguns estudos mostrando que a heparina é fundamental para a interação com o vírus em la parede celular antes de que se una ao receptor ACE. Então, a heparina, além de seus efeitos anticoagulantes, pode ter efeitos anti-inflamatórios, imunomoduladores e talvez antivirales. Então, este colega, Dr. Tashil, publicou este relato dizendo que a heparina pode ter efeitos anticoagulantes, anti-inflamatórios, protetores de endotélio e antivirais, quem sabe, e com impactos na COVID-19 que vão além do tratamento da doença trombótica e também a todos os outros desenvolvimentos da doença. E neste cenário, publicamos, infelizmente, ainda um pré-print, porque não temos um grupo controle, é o grupo que nós tratamos com heparina desde o primeiro dia da doença. São 27 pacientes preliminares e este é o protocolo que utilizamos. Todos os pacientes, quando tinham o diagnóstico de COVID, iniciamos enoxaparina profilática e mantemos os pacientes hidratados em todos os estágios da doença. Isto é muito importante, porque como a COVID é pensada como uma síndrome de desconforto respiratório agudo, os colegas primam com o balanço negativo. E para um paciente com alto índice de tromboses, o balanço negativo, a desidratação do paciente é muito perigosa, contribuindo para a trombose. Monitoramos o dímero D, as plaquetas e o fibrinogênio, que quando está alto é seguro anticoagular. Sempre nossas intervenções foram muito precoces. E quando o paciente começava a mostrar os primeiros sinais de queda da oxigenação, começamos com heparina 1 mg por quilo por dia, dividida em 2 doses, e continuamos a manutenção e estudo dos parâmetros de coagulação. O D-dímer é muito irregular. Pode permanecer alto com o paciente melhorando da oxigenação e pode não subir no início da doença e o paciente já iniciando a hipoxemia. Então, não é o marcador ideal. Estamos em busca do marcador ideal. Quando o paciente era transferido para a UTI ou necessitava de ventilação mecânica, ou pacientes muito obesos, acima de 35 de índice de massa corpórea, mudamos para heparina endovenosa e com todo o suporte da UTI, que é importantíssimo nesses pacientes. Se observávamos uma piora radiológica tardia, depois desse início de melhora com a anticoagulação, lá atribuímos a fibrogênese ou a infecção bacteriana secundária, e nesse estágio, no 12º, 13º dia da doença, iniciamos a metilprednisolona meio a 1 mg por quilo por dia, por 5 dias, e depois diminuímos devagarzinho com atenção a infecções secundárias. Este é o nosso resultado. Os pacientes melhoraram muito a hipóxia as primeiras 48 horas, as 72 horas, todos os pacientes, e acá os que estavam em ventilação mecânica, os mais graves. E mais tarde, mais recentemente, Dr. Foster
publicou esses achados retrospectivos, mostrando também uma melhora de sobrevida em pacientes heparinizados, internados, uma sobrevida global, e melhora de sobrevida em pacientes que requerem ventilação mecânica. Então, mais uma vez, a nosso ponto de vista, a doença não é uma doença de diferentes fenótipos. Isso se faz importante porque, como atinge toda a circulação do corpo, se pode manifestar em diversas partes do corpo. É uma doença espectral, onde temos menos ou mais formação de trombos. E com isso, a trombose, a necrose tecidual, a infecção secundária e a fibrose ou el dano alveolar difuso, evoluindo para síndrome de desconforto respiratório agudo, se seguir seu curso. Então, as conclusões de nossa apresentação e algumas questões que permanecem sem resposta hasta o momento é: o risco trombótico em la COVID-19 é real em todas as fases da doença e se correlaciona com a insuficiência respiratória em la COVID-19 grave. Tromboses acontece apesar do tratamento com doses profiláticas de enoxaparina. Esse é muito importante. Esses pacientes são muito hipercoaguláveis. Sempre ajuste as doses para os pacientes obesos, porque esses são de mais alto risco. Algumas questões que permanecem sem resposta. Será que a anticoagulação precoce nesses pacientes previne a ventilação mecânica? Ou leva a menos sequelas a longo prazo, a hipertensão pulmonar que está sendo observada, ou a hipoxemia crônica em os sobreviventes? Será que a anticoagulação plena na UTI e na ventilação mecânica levaria a menor tempo de ventilação mecânica e a menor impacto nos múltiplos órgãos? E a duração da tromboprofilaxia depois da alta médica? Essas são questões para serem respondidas por futuros estudos. Estamos já neste caminho com colegas de algumas partes do mundo. Agradeço muito a oportunidade e permaneço à sua disposição para as questões. Graças, muitas graças. Obrigado, Nara. Passo então a palavra de volta ao Dr. Carlos. Presentación y muchas gracias, José Miguel. Paso la palabra al profesor Gustavo Faber, presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, amigo y presidente de la CEPAR. Muchas gracias también a José Miguel Chatkin, también amigo y presidente de la Sociedad Brasilera de Neumología y Cirugía del Tórax. En este momento del escenario pandémico viral por el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, altamente contagioso, virulento y con una mayor letalidad que nos ha visto con la influencia, nos presenta un gran desafío a la ciencia moderna. Sin duda, hoy no tenemos más respuesta que la prevención y el mantenimiento de la vida hasta que el cuerpo mismo se recupere. Y esto es en un escenario de recursos escasos a nivel global. Pero también es una experiencia única en términos de nuestras vidas profesionales porque nos permite entender cómo es una pandemia de estas características cuando tenemos todos los recursos tecnológicos que tenemos hoy en este momento, en este gran desarrollo. Tenemos grandes recursos desarrollados desde el punto de vista virológico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista anatomopatológico, desde el punto de vista fisiopatológico, y uno de ellos, importantísimos, son las imágenes. Como nunca tenemos imágenes que nos permiten ver y entender los procesos. Es por eso que hemos invitado a nuestro experto en imágenes, al doctor Santiago Rossi, quien es director del Departamento de Imágenes de ALAT, pero también es el director médico del Centro de Diagnóstico, doctor Enrique Rossi, cuyo padre fue el fundador, Enrique, y también es experto consultor en el Sanatorio Finocchieto y en el Hospital Cetrángulo, el Hospital del Tórax, uno de los grandes hospitales del tórax en Buenos Aires. Sin más presentación, Santiago, te invito a que compartas con nosotros esta experiencia sobre las imágenes en COVID. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un orgullo estar dando esta charla. Desde mi experiencia en tórax, voy a tratar de, en los próximos 15 minutos, basado en casos, mostrarle los distintos
patrones que estamos observando en pacientes con COVID. Vamos a empezar con casos que fueron todos propios y todos interpretados por nosotros, y les voy a contar un poco algunos de las injerencias que tuvimos que tener cuando fuimos conversando estos casos. El primer paciente es un paciente de 31 años, hombre, que se presenta con fiebre, tos seca y odinofagia. El paciente tenía un antecedente de un viaje al exterior, esto fue en marzo, uno de los primeros casos, y lo que observamos en la radiografía de tórax es una opacidad basal izquierda. ¿Qué es lo importante para mí, haciendo un primer punto a tener en cuenta? La radiografía de tórax es una herramienta muy útil, pero necesitamos gente que sepa interpretando y buena calidad de realización del estudio. Porque eso nos hace ver sutiles hallazgos que después podemos complementarlos o con la clínica, o con estudios moleculares, o con tomografía, para poder intentar cerrar el diagnóstico. Esta opacidad, que ya la veíamos en la radiografía y con un paciente con antecedentes clínicos, como le mencionamos, se le realizó una tomografía computada en la cual vemos una opacidad de densidad en vidrio esmerilado redondeada y con contacto pleural. Esta es una de las características de los pacientes que presentan muchas veces cuadros leves, que son opacidades redondeadas de densidad en vidrio esmerilado. Vemos algunas sutiles imágenes areolares en su centro, pero el hallazgo predominante es una opacidad redondeada de densidad en vidrio esmerilado de localización subpleural. Este paciente fue realizado una PCR y fue confirmado el diagnóstico de COVID. Estos hallazgos suelen verse en pacientes leves o en etapas más iniciales del coronavirus. Otro caso, un paciente hombre de 75 años de edad que se presenta con astenia y fiebre y linfopenia. Para nosotros es muy importante tener datos clínicos en estas entidades o en cualquier otra cuando hablamos de pulmón. Y el paciente presentaba un viaje reciente a Estados Unidos, diabético tipo 2, hipertenso. ¿Qué veíamos? La radiografía de tórax inicial no se ven hallazgos característicos. Esta radiografía puede ser interpretada como normal, sobre todo en una guardia o en un lado puede ser interpretada como normal. ¿Por qué? Porque el vidrio esmerilado es uno de los grandes problemas para la radiografía de tórax. El vidrio esmerilado, cuando es útil, la radiografía no suele ser un método diagnóstico efectivo. En este caso, dada la historia, los antecedentes clínicos, se realizó una tomografía computada y ¿qué observábamos? Observamos opacidades de densidad en vidrio esmerilado de localización subpleural. Esa es otra característica que estamos viendo en los pacientes con coronavirus y muchas veces tienen sutil engrosamiento septal. Opacidades de vidrio esmerilado, de localización subpleural, en este caso bilateral. Vemos la tomografía y vemos estas opacidades, algunas adaptando una disposición más nodular, redondeada, y de vuelta subpleural y densidad en vidrio esmerilado. Este paciente fue realizado una PCR a partir del hallazgo sugestivo tomográfico y se confirmó con la PCR el día 28 de marzo. Otro caso interesante, una mujer de 77 años de edad que tiene un viaje a Estados Unidos previo, tiene un familiar con caso confirmado de COVID y presentó registro subfebril sin otro síntoma. Linfopenia, y vemos la radiografía de tórax también, vemos que no tiene grandes hallazgos ni grandes alteraciones, habla de una elevación del hemidiafragma izquierdo, y cuando vemos la tomografía realizada el día 30, vemos las opacidades de vuelta subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, con algunos espacios de menor atenuación y algún sutil engrosamiento. Algunos lo están describiendo como un patrón en empedrado. Esto es porque hay compromiso alveolar y cierto engrosamiento intersticial. Un patrón empedrado, un sutil empedrado, para mí es un empedrado medio falso, pero bueno, este paciente se realizó PCR el día 31 y se confirmó el diagnóstico. Vemos los cortes coronales. ¿Por qué el corte coronal? El corte coronal nos ayuda a ver la distribución y la extensión, porque en estos pacientes no solo es importante el hallazgo imagenológico, sino la extensión del hallazgo. Porque no es lo mismo una enfermedad en vidrio esmerilado en un solo lóbulo que con una gran extensión bilateral. Generalmente tiene una gran correlación con la clínica de los pacientes. En este caso vemos opacidades de densidad en vidrio esmerilado que contactan con la cisura, otras opacidades parcheadas basales bilaterales con cierto engrosamiento septal en un paciente con coronavirus.
Hombre de 42 años de edad que niega viaje al exterior y se presenta con fiebre de 5 días de evolución, con odinofagia y tos. Pero cuando se hace el interrogatorio un poquito más profundo, a partir del hallazgo tomográfico, se empieza a preguntar, el paciente refiere contacto con 2 personas de su núcleo familiar con registros febriles. ¿Qué veíamos en la tomografía computada? De vuelta, el hallazgo que estoy tratando de mostrar en esta primera etapa. Opacidades en vidrio esmerilado, algunas de ellas redondeadas, otras de ellas subpleurales, en esta múltiples. Vemos múltiples opacidades redondeadas de densidad en vidrio esmerilado, algunas de ellas que comienzan a tener áreas de consolidación, como comienzan a organizarse. Entonces, de vuelta, opacidades de vidrio esmerilado, redondeadas, bilaterales, subpleurales, hay que pensar en el contexto de la pandemia en coronavirus como primer diagnóstico. De vuelta, el corte coronal nos lleva a mostrar la distribución subpleural, algunas redondeadas, otras redondeadas subpleurales bilaterales, en un paciente con coronavirus. Hombre de 30 años de edad que se presenta con astenia o odinofagia de 48 horas de evolución, que como profesión enfermero refirió contacto con caso confirmado de COVID, y vemos que el paciente presentaba una PCR positiva. ¿Y qué veíamos en la radiografía? La radiografía, cuando me llegó ese día, yo veía sutiles opacidades nodulares bilaterales. Ya la radiografía nos mostraba opacidades en el contexto de un paciente que era enfermero, o sea, personal de salud, hay que prestarle más atención. Se realizó la tomografía computada y vemos estas opacidades redondeadas subpleurales que tienen más componente consolidativo, o sea, más densidad pulmonar, ya no tiene tanto vidrio esmerilado, y en el contexto de este paciente se planteó el diagnóstico de sospecha de coronavirus. Vemos de vuelta el corte coronal con las opacidades redondeadas bilaterales de mayor atenuación, o sea, no tan vidrio esmerilado, algunas de densidad mixta, en un paciente con coronavirus. Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos opacidades redondeadas, subpleurales, algunas con densidad mixta, redondeadas, con casos bastante característicos de esta patología. Hombre de 69 años de edad, que se presenta con fiebre y tos seca y que tenía linfopenia. Tenía un viaje reciente a España el 14 del 3 y la radiografía inicial nos mostraba sutiles alteraciones o sutil alteración intersticial o mayor opacidad, en este caso basal izquierda. Se realizó una tomografía computada y de vuelta vemos esas opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado. Vemos como en este paciente predominan en las bases a nivel subpleural con cierta reticulación en un paciente con coronavirus. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente se le hizo un seguimiento. En el seguimiento vemos que empezó a tener áreas de consolidación, o sea, progresó clínicamente e imagenológicamente. Luego tuvo un cierto grado de remisión de esa área de consolidación subpleural, pero se notaban opacidades bilaterales. Y con el correr del tiempo progresó este paciente a consolidaciones subpleurales bilaterales, que es una radiografía bastante característica en estos tiempos de pensar en COVID. Y con un paciente con una radiografía así, no es necesario hacer una tomografía computada. Pero los pacientes que tenemos una radiografía que pensamos que es normal, o que pensamos que puede tener alguna alteración sutil de densidad en vidrio esmerilado, la tomografía computada nos ayuda a caracterizar mejor esas lesiones pulmonares. 31 años de edad, y este caso es interesante porque deja otra enseñanza muy importante que hemos tenido con el coronavirus. Este paciente fue a la India en enero y se presentó con fiebre. El paciente va a hacerse una tomografía abdominal y a mí me llaman y me dicen, Santiago, vimos algo en las bases, ¿por qué no la mirás? Cuando empiezo a ver la tomografía le digo, mira, estos hallazgos me parece que son de coronavirus. Viene, bueno, el paciente fue dado de alta por un día, el paciente vuelve al otro día y cuando se realiza la PCR fue positiva. Este paciente, el único dato clínico era dolor abdominal. Pero dolor abdominal, cuando vimos las bases, vemos las opacidades de vidrio esmerilado, de densidad mixta, subpleurales, algunas de disposición en banda, bastante características en el contexto de la pandemia de pensar en coronavirus. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? El paciente puede venir por otra sintomatología. Y si nosotros tenemos sospecha en una tomografía de abdomen, ya que estamos en el abdomen, barréamosle el pulmón y veamos si no hay alguna alteración. En este caso había una alteración y en base a los hallazgos imagenológicos ayudamos a encauzar el diagnóstico del paciente.
Vemos el corte coronal con múltiples opacidades bilaterales de densidad mixta en el contexto de coronavirus. Hombre de 66 años de edad que se presenta con fiebre y tos seca de 3 días de evolución. Viaje reciente a Estados Unidos en su momento. Estos fueron los primeros casos que tuvimos en Argentina, que fueron casos importados. Hoy ya tenemos algunos casos ya por autóctonos en el país. Y este paciente tenía un antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia, estén coronario, y tenía una radiografía de tórax del 16/3 que era normal. Este caso es interesante, ¿por qué? Porque la tomografía del 17 también era normal. Teniendo en cuenta, cuando a mí me dan para informar la tomografía, le digo, mira, si bien es normal, esto puede darse en los primeros días del paciente del contagio. O sea, la tomografía en el presintomático y en el inicio, los primeros dos días de los síntomas, puede dar normal. Entonces yo lo que le dije es, si bien es normal, por los antecedentes que tenía el paciente, aislémoslo y veamos cómo sigue. Vemos la tomografía del 21, en la cual vemos opacidades mixtas de densidad en virus mediado con áreas de consolidación, algunas con contacto subpleural y algunas tendiendo a ser más redondeadas, y el paciente fue progresando no solo en la característica de esas opacidades, sino en la extensión de las mismas. Vemos que acá hay opacidades en virus mediado, algunas de ellas con ligero retículo, opacidades en bandas, un mayor compromiso parenquimatoso de este paciente. De vuelta, vemos la normal del 17, vemos cómo hubo progresión nodular en vidrio esmerilado y cómo el paciente evolucionó produciendo áreas de organización pulmonar, organizando con mayor consolidación y localización peribroncovascular. O sea, el paciente está mostrando una progresión clínica y una progresión imagenológica. Pero todo, el radiólogo tiene un rol importante, el radiólogo tiene que no solo describir, sino abrir las neuronas y hablar con el neumonólogo, con el médico de guardia, empezar a entender lo que es la patología para poder aconsejar y decir, este es normal, sí, pero sigámoslo, o hacer una PCR. ¿Por qué? Porque muchas veces puede dar normal en los primeros días. Este es el corte axial y el corte coronal ya en un estado más avanzado, donde hay mayor progresión, las áreas de organización, en las áreas de vidrio esmerilado bilateral, en un paciente que vimos la evolución, desde ser normal la tomografía a una extensión más difusa y de componente mixto. Hombre de 66 años de edad, con fiebre y astenia, que se presenta con linfopenia y refirió en su momento un viaje reciente a Brasil. La radiografía de tórax ya es característica, en un paciente con esta clínica, y vemos esta radiografía de opacidades subpleurales, mixtas, bilaterales, a nivel de la radiografía, ya nos tiene que hacer pensar que el paciente tiene cambios a nivel del parénquima pulmonar. Cuando hacemos una tomografía computada vimos una extensión distinta a la que estábamos viendo antes. Pasamos del vidrio esmerilado a componente mixto y ahora un componente mucho más reticular y mucho más, tiene más algunas bronquiectasias por tracción, tiene áreas de mayor atenuación, áreas mixtas, subpleurales. O sea, tiene un compromiso más difuso y más extenso de esa patología, que tiene mucho que ver con la severidad de estos pacientes. Y vemos como en la extensión del coronal nos muestra ese patrón reticular, áreas de empedrado con áreas de mayor atenuación, áreas subpleurales, áreas de organización, en un paciente con coronavirus. Me quedan 2 casitos. Este es un caso interesante porque es algo que no suele verse. Es un paciente con una entidad combinada de enfisema fibrosis, o sea, tiene enfisema y alteración intersticial basal con cierto grado de paralización. Y el paciente se presentó con fiebre y tos seca y linfopenia. Una PCR confirmada del 30, el 25 del 3, nosotros veíamos que había. Yo en este momento lo que planteé es lo siguiente, o el paciente tenía una exacerbación o había que descartar un proceso infeccioso sobreagregado. ¿Por qué? Porque tenía áreas de enfisema, áreas de reticulación, bronquiectasia por tracción, áreas de consolidación y áreas de vidrio esmerilado difuso. Vemos como en las bases tenemos áreas de vidrio esmerilado difuso con cierta reticulación y algunas imágenes de bronquiectasia por tracción e imágenes quísticas a nivel del parénquima pulmonar, y el planteo fue descartar un proceso infeccioso sobreagregado, en este caso coronavirus. En este caso vamos a ver cómo la evolución de los pacientes, y vemos como el 16 de abril y el 25 de abril, o sea,
como 3 semanas más tarde, vemos cómo hay vidrio esmerilado, sigue habiendo vidrio esmerilado, y cómo el paciente empeoró, y vemos cómo hay una mayor progresión y extensión de esas opacidades bilaterales de vidrio esmerilado. O sea, pasamos desde el hallazgo simple de una opacidad redondeada única hasta un hallazgo de extensión bilateral con componente mixto, reticulación, en un paciente con un mayor compromiso clínico e imagenológico de coronavirus. Y los dos últimos casos, tu caso de mayor extensión, hombre de 65 años de edad que se presenta con fiebre, odinofagia, disnea de 5 días de evolución, anosmia y disgüesia. O sea, no le faltaba nada. Exfumador y además tenía contacto con un caso sospechoso. Este es un paciente que vino de un barrio modesto de la capital federal, y vemos como las opacidades mixtas bilaterales, un paciente que está comprometido, con mucho compromiso imagenológico y clínico. Vemos una extensión de densidad en vidrio esmerilado bilateral, con patrón algo reticular. Y si nosotros estuviésemos en algún otro país, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial, si no tuviésemos en la clínica, esto es importante, a las enfermedades relacionadas con el vapeo. El hallazgo imagenológico hoy en países como Estados Unidos, por ejemplo, el diagnóstico diferencial más importante entre el COVID es el vaping. ¿Por qué? Porque los pacientes con vaping pueden producir hallazgos bastante similares en la extensión y en el comportamiento al coronavirus. A excepción que el vapeo generalmente deja indemne el área subpleural del parénquima pulmonar. Vemos como en la base hay una reticulación, ya hay una mayor extensión y reticulación, ya tiene un componente más fibrosante, o sea, se nota que el parénquima ya tiene mayor reticulación, mayor tironeamiento y bronquiectasia por tracción en un paciente que tiene una extensión del hallazgo imagenológico. Y por último, y para ir terminando, les quiero mostrar la fase absortiva o reabsortiva, o sea, cómo el vidrio esmerilado podemos verlo en la fase inicial y podemos verlo en la fase de recuperación. Y es muy parecido a lo que veíamos hace varios años en el H1N1, donde cuando el paciente se recuperaba de la organización, nos quedaban opacidades subpleurales y peribroncovasculares de densidad en vidrio esmerilado, que no era que el paciente estaba con patología actual, sino eran hallazgos que quedaron en el pulmón como residuales de su enfermedad, en este caso coronavirus. Entonces este paciente fue un paciente que estuvo muy comprometido, y cuando hicimos la tomografía computada, luego de 2 PCR negativas, vemos las opacidades parcheadas, algunas de ellas en banda, de densidad en vidrio esmerilado, en una etapa ya de resolución del cuadro clínico. Con esto quise darles un pantallazo de un poco la gama de hallazgos imagenológicos que al menos estamos viendo en nuestra experiencia en pacientes con coronavirus. Creo que 2 puntos a dejar a los que hacen imágenes torácicas es pedir datos clínicos, concentrarse en la calidad de los estudios, que la radiografía y las tomografías sean de calidad, y informar lo que uno ve y tratar de correlacionarlo para tratar de llegar a un diagnóstico certero. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, muy bien, le devolvemos el micrófono a Carlos Jiménez Ruiz para continuar con las exposiciones de nuestros colegas de España. Muy bien, muchas gracias, doctor Rossi, por la brillante intervención y los interesantísimos casos que ha presentado y las bonitas imágenes. Ha sido una intervención muy agradable, muy demostrativa e ilustrativa. Vamos a pasar con los colegas españoles. Yo les voy a presentar en primer lugar al doctor Luis Maiz, que es el jefe de sección del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que es un hospital de tercer nivel y que ha tenido pues, un gran impacto recibiendo aún muchísimos pacientes con COVID. Él nos va a comentar cómo un servicio de neumología de un hospital de tercer nivel en Madrid se ha podido adaptar a recibir al impacto brutal de esta epidemia por coronavirus, de esta epidemia por COVID-19 en Madrid en particular.
Adelante, Luis, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todos, buenos días a los colegas que nos estén escuchando en Iberoamérica. Antes de empezar en esto, quería enviar un fuerte abrazo a los colegas y a las colegas y enviarles muchísimo ánimo, que sé que lo necesitaréis y a ver si nuestros consejos de alguna manera pueden serviros de utilidad. Y fijaos que preparando esta charla, yo básicamente soy clínico. Por circunstancias de la epidemia he tenido que realizar algunas labores organizativas con los equipos, pero realmente me planteaba cómo voy a dar una charla si yo soy clínico y trato pacientes, no ocupo un puesto de dirección. Y casualmente hoy llegó a mí unas cartas al director con este título que me gustó mucho. Dice, COVID-19, una pandemia de valores. Y la verdad es que de todo, incluso lo malo, podemos sacar buenas enseñanzas. Y aquí nos preguntamos y decimos que no solo es una pandemia viral, sino es una pandemia que nos ha permitido unir a todo el hospital. Y eso es lo que nos ha permitido llevar adelante con éxito en esta lucha inicial contra el virus. Y destacaría inicialmente la responsabilidad y la solidaridad de todos los profesionales, todos y cada uno de ellos y de ellas. Porque aquí no hablamos solo de personal médico, hablamos de las personas que trabajaban ayudando a los enfermos de otra manera, auxiliares, enfermeras, los técnicos de radios, los conductores de ambulancias. Todos hemos trabajado en el mismo sentido y la verdad es que esa corriente de solidaridad, esa corriente de trabajar todos por un bien común es lo que nos ha permitido tener un cierto éxito en esta lucha. Porque fijaos, ¿cómo podíamos pensar que en 2 semanas pudiéramos triplicar la ocupación de las camas de UBI? ¿Cómo podíamos pensar que tuviéramos que habilitar quirófanos para introducir a los pacientes graves? O que en nuestra unidad de cuidados respiratorios intermedios que tenemos en neumología, llevamos 4 pacientes habitualmente, se tuvo que hacer 3 unidades con 40 pacientes con todo el servicio de neumología prácticamente incluido para atenderlos. Era algo que hubiera sido impensable hace unos meses. ¿Cómo podíamos pensar que de repente íbamos a trabajar codo a codo en una patología neumológica con traumatólogos, otorrinos, oftalmólogos, rehabilitadores, oncólogos? Y eso, esa sensación de que todos trabajábamos y que íbamos en una buena dirección, eso yo creo que es uno de los factores claves para poder luchar con esta enfermedad. Y no es una cosa que no solo diga ahora porque voy por la webinar, sino ese sentimiento lo teníamos todos y comentábamos. Fijaos que nos acordaremos de esto no solo de la parte científica, sino de todos juntos peleando. Yo llevo 25 años trabajando en el hospital y jamás puedo decir que he sentido esta corriente de solidaridad hasta llegado este momento. La verdad es que los momentos difíciles nos unen y nos permiten pues lograr estos pequeños triunfos, al menos iniciales en la lucha, y yo creo que todos nosotros lo acabaremos consiguiendo. Y la organización del servicio de neumología básicamente la intento determinar en 4 fases: hospitalización, las pruebas funcionales, broncoscopias y el soporte respiratorio no invasivo. Fijaos en la hospitalización, que fue absolutamente fundamental, la centralización de la organización del hospital. Luego os voy a demostrar algunos ejemplos. ¿Y para eso qué fue importante? Bueno, pues algo que manejábamos ocasionalmente y de repente todos los que empezamos con labores organizativas en el hospital, se hizo un WhatsApp, estábamos 40 cabezas directivas, por así decirlo, por alguien que nos dirijo y al que tengo profundo cariño, afecto, respeto, que es el doctor Jaime Masjuan, que nos ha permitido seguir en la misma dirección. O sea, había un comité director, se reunían todas las mañanas, nos daban una serie de indicaciones y las indicaciones variaban, no decimos de día en día, sino casi de hora en hora. Porque de repente cuando teníamos 200 pacientes esperando en urgencias, al día siguiente los criterios de entrar a esos pacientes en UBI cambiaban totalmente. Cuando ya estaba el hospital completamente lleno, los criterios de admisión de pacientes cambiaban totalmente. Y el saber que teníamos una buena organización, todos asesorados y todos en el mismo camino, pues yo creo que eso fue algo fundamental. El email, ¿cómo tenemos protocolos 7.0? 7 actualizaciones de protocolo. Lo que utilizábamos una semana, la siguiente semana no era válido, porque los fármacos nos iban diciendo los trabajos, no, este no vale, este no es tan útil, cuidado con los corticoides. Y eso tenemos que hacer unas actualizaciones constantes. Eso sí, fue un trabajo ingente, pero yo creo que las redes sociales fueron absolutamente fundamentales. Les voy a poner un ejemplo. Fijaos, lunes 30 de marzo. Esto es lo que nos reportaba
nuestro compañero, el jefe de servicio de neurología, que hizo las labores de jefe de servicio, digamos, de todo el hospital del grupo COVID, nos decía 1.030 ingresados, dice, nuevo récord. Dice, 130 en UCIs, 894 pacientes con el virus, dice, y solo 33 pacientes pendientes de ingreso, solo, porque ya vamos a tener 200 pacientes en urgencias pendientes de ingreso. Y luego va añadiendo, dice, terceras camas, ¿qué pasa? Que las habitaciones de 2 se tuvieron que habilitar en 3. Las habitaciones individuales se convirtieron en habitaciones dobles. Y nos dice, hemos pedido refuerzos, no creo que lo tengamos, pero el saber que sí que estamos apoyados desde arriba, que estamos haciendo, que alguien está haciendo todo lo posible para que todo funcione, decimos, bueno, a lo mejor no tenemos esos refuerzos que queremos, pero que sepáis, los estamos pidiendo y los conseguiremos. Y fijaos, 11 días después, un sábado, el reporte era continuo, todos y cada uno de los días de la semana y continuamente comentábamos, preguntábamos dudas, a lo mejor decía, tengo un problema cardiológico y uno de los cardiólogos que dirigía uno de los equipos nos lo solucionaba. Tengo un problema que no sé qué hacer con este paciente y alguien nos lo solucionaba. Y fijaos aquí, dice, era en la fase que ya empezábamos a vencer esta fase inicial de pandemia de este pico y vamos en cuesta abajo. Dice, cerramos la séptima izquierda. Se iban cerrando plantas, igual que antes se abrió todo el hospital para COVID, se iban cerrando plantas. Dice, UCIs, 83. 11 días antes eran 103. Dice, menos 7 respecto al día anterior. Nos dice los pacientes que han fallecido, los pendientes de ingreso. Y luego además nos daba nuestro ánimo y dice, hoy doy mascarillas. Que nosotros, bueno, nos sonreíamos porque decíamos, hoy por fin como premio tenéis mascarillas, porque lógicamente me imagino que al menos esta situación quizás pueda pasar a muchos de vosotros, pues no teníamos mascarillas todos los días. Bueno, pues el sentir que había alguien que empezaba y nos ayudaba, pues siempre nos dio ánimos. Y fijaos, si con esto termino los WhatsApp, decía, por ejemplo, otro compañero, el que dirigía los traslados de los pacientes al hotel, porque se habilitaron hoteles y pabellones porque con los hospitales no era suficiente. Dice, ¿cuáles son los criterios hoy de trasladar al hotel? Y decía, a lo mejor tengo 5 plazas. Y decíamos, al final, pues se traslada tal y tal y tal paciente, necesitamos esto, esto y esto. Y eso era continuamente. Que uno cuando se quitaba el EPI, veía los WhatsApp y decía, 50 WhatsApp. Pero es que eran todos importantes, protocolos, actualizaciones, comentarios. Y eso yo creo que, aunque fue muy intenso, fue absolutamente fundamental para poder llevar este camino con cierto éxito. Si allá nos vamos a pruebas funcionales, pues habría que diferenciar quizás varias fases. Uno, la fase pandémica, que recomendaciones de seguridad nivel 1, fase posterior al pico, nosotros estamos ya poco en la fase de descenso, y la fase pospandémica, que es nivel 3, y veremos aún qué hacemos. ¿Qué se hizo? Todas y cada una de las pruebas del laboratorio funcional se suspendieron, todas las de rutina. Decimos, bueno, ¿qué pruebas no hay de rutina? Pues a lo mejor teníamos un paciente, un preoperatorio, hay que hacer una espirometría de difusión y en ciertas condiciones, las mejores condiciones que pudimos dar en ese momento se hicieron, pero por norma se suspendieron de rutina todas las pruebas que hacíamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a reintroducir? Bueno, pues ahora el problema es cómo, con qué medios. Dicen, lo ideal es que una habitación de compresión negativa. No tenemos habitaciones con presión negativa para hacer las pruebas funcionales habitualmente. Ahora estamos charlando con los especialistas de medicina preventiva, de salud laboral, para que nos digan cómo nos vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar y depende de las fases de desescalada cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, lo último que introduciremos es las pruebas de provocación bronquial y la tolerancia a fármacos inhalados, porque sabéis que generan muchísimos aerosoles y aún no estamos dispuestos a ello. Entonces decimos, bueno, a ver cómo desescalamos, a ver cómo lo hacemos. Habrá que reorganizar todas las agendas, porque si antes podíamos atender 20 o 30 pacientes, a lo mejor ahora solo podemos atender 10. ¿Por qué? Porque tendremos que recalibrar los aparatos. Habrá que mantener la distancia y los tiempos entre los pacientes. Habrá que ver qué pruebas son prioritarias y cuáles son menos prioritarias. Entonces, eso es una labor que estamos haciendo ahora, pero ahora mismo, que ya digo, estamos un poco en la cuesta abajo, no está abierto el laboratorio de función pulmonar, porque todo eso tenemos, y los especialistas del laboratorio, los compañeros y compañeras que trabajan ahí, hablando con los demás especialistas del hospital a ver cómo las ponemos en marcha. Y a ver cómo ponemos en marcha las de pediatría, las de alergia y las de neumología. Otro tema es el de las broncoscopias. ¿Qué hacemos? Aquí habría que decir que tampoco tenemos unos dogmas generales. Yo el otro día fue preguntar, hablando de esta charla, dije, bueno, a ver cómo hacen los compañeros de gastroenterología, cómo hacen en el propio hospital, en el mismo hospital, el cribado para los pacientes, cómo dirigen si un paciente es COVID o no. Bueno, ellos no pedían, por ejemplo, PCR. Y la Sociedad Nuestra de Neumología dice que idealmente
deberíamos tener 2 PCRs negativas para cada paciente. Eso es lo ideal. En la práctica es que no podemos, el servicio de microbiología no puede atender esa presión asistencial tan fuerte y posiblemente con una PCR negativa pues podamos atender a los pacientes. Si más adelante tendremos más medios, haremos lo ideal, pero ahora hacemos, digamos, lo que podemos. Las broncoscopias. En principio, valorar lógicamente el riesgo-beneficio. En pleno periodo COVID apenas hicimos broncoscopias, excepto aquellos pacientes, bueno, con COVID, que tuvieran una enfermedad grave, que tuvieran alguna atelectasia, moco, ahí sí que las hacíamos. Pero aquellas que teníamos de rutina, pues hubo que volver a revisar todos los protocolos, es decir, paciente con cáncer, paciente con atelectasia, paciente con autitis, paciente con un cuerpo extraño de urgencia, ahí las hacíamos. Pero prácticamente suspendimos todas las broncoscopias durante 1 mes y medio por el miedo a contagiar al personal sanitario y a contagiar a los pacientes. Por lo tanto, el primer concepto básico es la broncoscopia no es de rutina un paciente COVID para la muestra, sabemos que es una PCR nasofaringea y en algún caso si nos lo piden, pues en las mejores condiciones pues la intentaríamos hacer, porque lo ideal es igual presión negativa. Pues que no tenemos habitaciones con presión negativa más que muy poquitas en el hospital, que eran 8 días y se llenaron, lógicamente. No tenemos 1000 y pico camas con presión negativa, ni tenemos las salas con presión negativa. Ahora veremos qué hacemos y cómo caminamos y si nos da tiempo para caminar en esa fase de desescalada. Broncoscopios desechables es de elección, pero se nos agotaron los broncoscopios desechables. Entonces yo sí que he visto a algunos compañeros y algunas compañeras en otros hospitales que tenían un broncoscopio desechable a la cabecera de cada paciente en las UCRIs. A lo mejor tenían 20 broncoscopios desechables con 20 pacientes, eso es lo ideal. Pero a veces la economía se impone y los recursos se agotan. Y hubo un momento dado que se agotaron los recursos. Entonces, como siempre digo, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. La realidad es que nosotros apenas pudimos utilizar broncoscopios desechables porque se nos agotaron en la primera oleada y nos quedamos sin ellos. Y ya un poco la última parte es el soporte respiratorio no invasivo. Decimos, bueno, pues, ¿qué deberíamos saber? Bueno, pues que hay lógicamente 3 partes, sabemos todos neumólogos, internistas, infectólogos, oxigenoterapia convencional, los siguientes cánulas nasales de alto flujo y los siguientes ventilación mecánica no invasiva y a lo último la intubación orotraqueal en UBI. ¿Qué hay que saber que es fundamental? En pacientes con distrés grave no se debe retrasar la intubación orotraqueal, no se debe retrasar que el paciente vaya a la UBI. Fenomenal, en una diapositiva lo pongo, tarda 1 minuto y todos coincidimos en ello. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos 1000 pacientes ingresados y están todas las UBI llenas? Que los criterios se van haciendo cada vez más estrictos, que la edad de entrada en la UBI cada vez se va haciendo menor. Yo llego a oír en mi UBI pacientes de 60 años que por encima no podían ingresar y no es que no quisieran. Con harto dolor de corazón es que no cabían en la UBI. Entonces, esta frase la tenemos todo, pero le voy a decir, bueno, ¿y si no van a la UBI, qué podemos hacer? Sí sabemos que la ventilación mecánica no invasiva no es lo ideal. Sabemos que la mortalidad se ha publicado que es alta y, lo que he dicho al principio, no se debe retrasar. Pues si ya tengo un paciente que no me lo puede introducir en la UBI porque no pueden poner literas, pues tendremos que recurrir a la ventilación mecánica no invasiva. Y por eso empezó a crecer nuestra UCRI. Por eso al final todos los neumólogos nos dedicamos, hasta los que tenemos mucha menos experiencia en ventilación, como es mi caso, pues a aprender ventilación para que esos pacientes intentar aguantarlos hasta que pudieran ir a la UBI. Y otra cosa que fue fundamental en las primeras fases es los compañeros de la UBI se leían los listados de los pacientes y antes de que los llamaran, subían ellos. Entonces se repasaban todas las plantas para ver qué pacientes podían en las siguientes horas empeorar. Hacíamos el prono, hacíamos la ventilación, hacíamos las gafas de alto flujo, hacíamos todo, pero ellos ya tenían en mente decir, bueno, si me llamáis por este, subimos corriendo. Y eso permitió, la verdad es que salvarse muchos pacientes. Decimos, ¿cuáles son los criterios? Bueno, cualquier paciente que tenga alguno de estos criterios sería o de al menos de un soporte no invasivo, ya no sería suficiente con la oxigenoterapia, pero la realidad es que tuvimos muchos de estos pacientes con reservorio, con gafas a la vez, porque se nos agotaron también las gafas nasales de alto flujo. Y podríamos tener al final, decimos, bueno, pues 3 escenarios clínicos de pacientes con COVID. Decimos, pacientes sin patología previa con una insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Cómo no lo van a tener si nos han enseñado unas placas y unos escáneres horrorosos? Esos pacientes tienen una hipoxemia brutal. Esos pacientes decimos, bueno, lo ideal es que vaya a la UBI, sí, pero no hay camas en la UBI. Tenemos que volver a pensar. Tenemos que saber que el reservorio a lo mejor no da el flujo suficiente. Gafas de alto flujo y si no es suficiente, ventilación mecánica no invasiva.
No es lo ideal, pero eso sí que permitió salvar muchos pacientes. Y la verdad es que esa creación, esas UCRIs que las habilitamos en los gimnasios que teníamos de rehabilitación, esas UCRIs permitió que muchos pacientes se salvaran. Primero porque tenían más ratio de enfermería. Segundo porque estaban controlados, porque estaban siempre médicos y enfermeras viéndolos. ¿Qué ocurre con algo tan sencillo como nos ha pasado, por desgracia, con habitaciones cerradas de 3, que a un paciente se desconecta la tubuladura o el reservorio, que el paciente muere? Y todos hemos visto morirse pacientes porque se ha desconectado el reservorio. Eso no pasa cuando tienes una UCRI con 20 pacientes con una enfermera en medio, tan sencillo como eso. A veces no es solo la ventilación, sino el adaptarnos a las circunstancias, es decir, voy a crear un espacio abierto, voy a poner una enfermera en medio, sé que no es una UBI, pero con un médico y una enfermera controlando se pueden evitar muertes. El siguiente, un paciente que dice la UBI, no, ¿por qué? Por las circunstancias que sean, edad, patologías previas, dicen, en la planta de hospitalización no es para que esté, a la UCRI. Ahí vamos a controlarlo más y vamos a salvarlo. Y de hecho, en un trabajo que han enviado a publicar ahora mis compañeras, envían el trabajo y que llegan a la conclusión que el 70% de los pacientes que están en la UCRI se salvan. Y esos pacientes con la misma patología, el 70% fallecen en plantas por fallos, porque no se puede hacer el mismo soporte, porque no hay el mismo personal de enfermería y porque llegamos tarde. Por lo tanto, la UCRI, con la ventilación mecánica no invasiva, aunque no es lo ideal en estos casos de gran pandemia, sí que puede ayudarnos. Y, por supuesto, la protección del personal, EPI, mascarilla, gafas, que no voy a entrar en ello. Y ya para terminar, querría recordar eso. Todo funciona como un equipo. Eso de los profesionales sanitarios de funcionar juntos con responsabilidad, con eso que he dicho antes de pandemia de valores, ha sido fundamental. Y lo más importante, quizás destacaría, una dirección constante, permanente, con actualización, con apoyo, con consejos y con dirección. Eso yo creo que nos ha permitido superar en los hospitales con cierto éxito esta primera fase, este primer golpe de la pandemia. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias Luis por la presentación, muy interesante. La verdad es que, como han podido ustedes comprobar, es una presentación de alguien que ha vivido en primera persona y sobre el terreno toda la epidemia. Así que muchas gracias, Luis. Paso ya sin más preámbulos a presentarles al segundo ponente de SEPAR, que es el doctor Bernardino Alcázar, es el jefe de la unidad de neumología de un hospital de alta resolución, que es el Hospital de Loja, en Granada. Él nos va a comentar cómo un hospital de estas características se ha adaptado a la epidemia de la COVID-19. Bernardino, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Lo primero, me gustaría saludar a todos los compañeros, tanto de SEPAR como de Sudamérica, que están ahora mismo conectados, y darles las gracias por estar aquí en este momento. Yo soy Bernardino Alcázar, trabajo en un hospital de alta resolución y, claro, siempre cuando digo que trabajo en un hospital de alta resolución, pues la gente se pregunta, bueno, ¿y eso qué es?, ¿no? Bueno, pues voy a intentar dar unas pinceladas sobre lo que es un hospital de alta resolución y cómo se ha adaptado un hospital de alta resolución o un servicio o un área de neumología en un hospital de alta resolución en esta pandemia del COVID-19. Esta es más o menos la agenda de estos próximos minutos y tal vez para que aquellos que no sepan exactamente dónde está Loja, Granada, España, bueno, Andalucía, etcétera, diremos que aquí Andalucía, que es una región de España, es la más poblada o la que más habitantes tiene, aunque también es de las que más extensiones tiene. Está formada por varias provincias, una de ellas es Granada, y en Granada hay una zona que es todo lo que se conoce como el poniente granadino, que incluye varias zonas, y Loja es una de ellas, donde está el hospital donde yo trabajo. Los hospitales de alta resolución en el sistema sanitario público de Andalucía son hospitales que se plantearon hace ya algunos años como un medio de acercamiento de la asistencia sanitaria a las poblaciones. Básicamente casi todos, hay en todas las provincias de Andalucía, hay hospitales de alta resolución, cuentan aproximadamente con una área de referencia de 50.000 habitantes,
Suelen tener también hospitalización polivalente, con también consultas médicas de las especialidades médicas, también quirúrgicas. Y son, digamos, un escalón inferior incluso a lo que serían los hospitales regionales, los hospitales grandes de referencia en cada ciudad. Después estarían los hospitales secundarios, que son los hospitales de especialidades, y después estarían los hospitales comarcales y los hospitales de alta resolución de Loja. Para aquellos que se puedan hacer una idea ya más o menos de cómo es un hospital de este tipo, yo diré que en mi labor habitual soy, como bien decía Carlos, jefe de servicio, pero también R1, ¿vale? Porque en mi centro, por ejemplo, estoy yo solo, soy el único neumólogo de todo el centro. Hago labores de jefe de servicio, hago labores también de residente de primer año. En otros hospitales de alta resolución hay 2, pero no suele haber mucho más de 1 o 2 neumólogos por centro. Este es el centro donde yo trabajo y básicamente, como decía, estos hospitales tienen varias características: una hospitalización polivalente de corta estancia, en la que el neumólogo, bueno, u otro especialista normalmente entra como consultor. Después hay consultas de acto único, eso es tal vez lo más importante y en lo que yo personalmente me dedico, consultas de neumología ambulatoria de acto único, hay también cirugía mayoratoria y sobre todo lo más importante es que están integrados los centros de atención primaria. Por ejemplo, en mi hospital, en la planta de abajo, están todas las consultas del centro de atención primaria de Loja. Bueno, pues el modelo de alta resolución, que todo el mundo me pregunta, realmente lo que hacemos es lo mismo que se podría hacer en una consulta externa de un servicio de neumología, de un hospital grande, lo único es que lo lleva solamente una persona. Tenemos una consulta externa general, tenemos también laboratorios de función pulmonar, hacemos también estudios de sueño y técnicas diagnósticas. Esto puede variar dependiendo de los centros, hay centros que lo tienen, hay centros que no lo tienen. Pero en general lo que hacemos es una labor de consulta externa, con aproximadamente 20 pacientes ambulatorios diarios, un 40% de primeras visitas, 60% de revisiones, y sobre todo el modelo de alta resolución lo que quiere decir es que se le hacen todas las exploraciones y se da un juicio clínico al paciente en el mismo día. El paciente no viene a hacerse pruebas complementarias al hospital, viene, se le ve en la consulta, se le hacen todas las pruebas y después se vuelve a ver para darle un juicio diagnóstico y un tratamiento. Normalmente en el día lo que podemos hacer son espirometría, radiografía, analítica, gasometría y medición de óxido nítrico. Eso es lo que hacemos normalmente de rutina. En cuanto a función pulmonar, podemos hacer todas estas pruebas en nuestro centro, que son las habituales de un laboratorio de función pulmonar, incluyendo también pruebas de esfuerzo o los test de provocación bronquial. Bueno, pues ¿cómo se ha adaptado un servicio, un centro de alta resolución, en la consulta de neumología de un hospital de alta resolución en medio de esta pandemia del COVID, que probablemente os pueda servir para todos aquellos que estéis trabajando, por ejemplo, en hospitales comarcales? No voy a contar mucho de lo que ya ha contado Luis, porque la experiencia allí en Madrid es todavía más importante, pero tal vez sí que me gustaría plantearos esta figura, que se ha aceptado ya el trabajo en archivos de bronconeumología, con una explicación más o menos de cómo estamos en la situación. Hemos tenido todo este momento del COVID-19 agudo, que ha contado perfectamente Luis, con pacientes ingresados, totalmente sobrepasados en la mayoría de los centros, tanto en las plantas de hospitalización como en la UCI. Esto ha hecho que prácticamente no haya consultas externas durante este tiempo. Hemos ido progresivamente haciendo consulta telemática y progresivamente pues hemos empezado a ir ya dejando de ver a los pacientes agudos y empezando labor de consulta externa. ¿Para qué? Pues para ver a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y después también ahora tenemos que empezar a darle solución a todos aquellos pacientes que han tenido o que están en una fase de convalecencia, ¿no? del COVID-19. Con lo cual vamos a mantener un ritmo de visitas telemáticas o de capacidad de la consulta que sea telemática y progresivamente estamos incorporando otra vez la consulta convencional presencial para los pacientes con enfermedades respiratorias. Durante el COVID-19 agudo, básicamente lo que hemos hecho, o por lo menos yo lo que he hecho en mi caso, ha sido entrar en una planta de hospitalización con atención en equipos multidisciplinares para el COVID-19, pero aparte también manteniendo la consulta telefónica de los pacientes que estaban en seguimiento en la consulta. Y tal vez ahora lo que estamos haciendo, empezamos a hacer esto. Ya es, sobre todo estamos enfocándonos en
pacientes con COVID convalecientes, pero también algunos pacientes crónicos. Lo que se está haciendo ahora mismo en nuestro centro en consulta externa es atención presencial a las primeras visitas. Se ha hecho una consulta específica de referencia para el COVID-19, para pacientes, por ejemplo, que hayan estado ingresados, que necesitamos verlo, o pacientes que hayan sido seguidos por atención primaria y que se necesita que se vean con el COVID-19. Seguimos manteniendo la atención telemática a pacientes crónicos y, como bien decía Luis, nosotros ya hemos empezado a hacer algo de exploración funcional respiratoria, aunque es verdad que está muy limitada, ¿vale? Lo que estamos haciendo básicamente es la espirometría. Hemos conseguido hacer una zona estanca independiente para poder realizar todas estas exploraciones. Las exploraciones de volúmenes pulmonares, difusión, en vez de tenerlas todas centradas en un día, que es como normalmente las hacemos, las hemos ido espaciando en la agenda, de forma que se hacen ahora a lo largo de todos los días, pero muy espaciadas porque hay que limpiar todo el espacio, aparte de mantener las medidas de seguridad. También hay que limpiar todo lo que es la cabina y donde se hace la exploración. Y en las próximas semanas vamos a empezar a hacer provocación y ergometría en aquellos pacientes que realmente necesiten estas pruebas, pero siempre al menos con un PCR negativa y manteniendo las medidas de protección. Esto es cómo hemos cambiado la consulta. Esta era nuestra consulta y donde hacíamos toda la exploración funcional. Aquí tenéis la cabina, el espirómetro, este es el equipo de óxido nítrico que utilizamos normalmente, y lo que hemos hecho ha sido crear una mampara de acrilato que tiene una abertura donde podemos meter el espirómetro para que el paciente pueda realizar en esta situación la espirometría sentado aquí. El técnico puede ver, el enfermero puede ver realmente la maniobra aparte, sin necesidad de estar en contacto real con los aerosoles que genere el propio paciente, y el paciente se siente y hace la espirometría pues, tal y como se le indica. Así es como estamos solucionando por ahora, como decía, las espirometrías. Cada vez que termina el paciente se tiene que limpiar esta zona, pero bueno, son materiales que son fácilmente limpiables y no se tarda demasiado en realizarlo, aunque como podéis comprender también, es verdad que se limita el número de espirometrías que podemos hacer en el tiempo. La asistencia también se ha basado en la consulta telemática, y en esto sí que es verdad que los hospitales, al menos de alta resolución, tienen algunas ventajas con respecto a hospitales convencionales. Esta es la historia clínica digital que tenemos nosotros. Soy yo el mismo paciente, o sea que no hay ningún conflicto de intereses de privacidad de datos, etcétera. Pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, acceso a la historia clínica tanto de atención primaria como la de atención especializada, la prescripción médica y tal vez algunas herramientas que se han creado durante este tiempo y que nos pueden servir. Por ejemplo, ¿cómo podemos mandarle un informe al paciente una vez que se le ha hecho una atención telemática? Uno podría decir, bueno, pues yo le mando una carta por correo y se le va por correo al paciente a su domicilio. Bueno, pues también podemos utilizar canales de comunicación como este, que es el Mercurio, que lo ha empleado la Consejería de Salud en Andalucía, para hacer un canal de comunicación, para mandar mails o que el paciente también contacte con nosotros de una forma segura, sin necesidad de utilizar servidores de correo electrónico habituales, que además sabéis que por la ley de protección de datos tienen realmente dificultades, ¿no?, para poder mandar información por ese lado. Estos son iniciativas que ha montado la Consejería y que pueden servir también de ayuda. Y por otro lado, aunque somos hospitales chiquititos y tenemos una labor que es fundamentalmente asistencia, también hacemos actividad docente, actividad investigadora y actividad divulgativa. No por estar en un hospital pequeño se puede no hacer o se tiene que no hacer el resto de esas cosas, ¿no? La actividad investigadora sí que es verdad que se ha resentido enormemente durante el COVID-19. Los ensayos clínicos, por ejemplo, que estábamos haciendo se han quedado paralizados ahora mismo y estamos, bueno, pues intentando ver cómo se va a retomar, pero realmente es un problema. En aquellos estudios que estábamos haciendo observacionales, en los que había visitas de seguimiento, se han intentado que sean todas visitas telemáticas. Aunque perdamos datos en el seguimiento de los pacientes, tendremos que adaptarnos a esa situación. Y, por supuesto, también hemos planteado nuevos estudios, ¿no?, en relación con el COVID-19, 2 proyectos que están ahora mismo
en marzo, que espero que en unos meses también podamos ver los frutos. Y por último, yo creo que esto también nos sirve para que los clínicos también nos pongamos las pilas en cuanto a dónde estamos en esta situación del COVID, y es en el aspecto de divulgación, ¿no? Un problema que hemos tenido también durante la pandemia es que la información médica se ha divulgado por canales que no son los habituales, y a lo mejor los médicos no estamos tan acostumbrados a poder hacer aportaciones en este nivel. Y yo creo que Twitter, por ejemplo, donde un hilo, por ejemplo, que hice sobre la pandemia, la medicina basada en la evidencia, etcétera, y que tuvo un porrón de retweets, de me gusta, etcétera. Creo que es importante también que los médicos estemos ahí, porque podemos aportar y debemos aportar conocimiento. Y por último, también otro ejemplo de divulgación, esto ya para la población general, sobre, por ejemplo, proyectos como este, ¿no? De podcast donde se habla sobre enfermedades respiratorias, que cualquier persona puede apuntarse a ellos, puede descargárselos, puede aprender de enfermedades respiratorias sin necesidad tampoco de estar imbuido en medio de la medicina. Como conclusión, yo diría que los hospitales de base, como los hospitales de primer nivel o los hospitales de alta resolución, han tenido también o se han visto, mejor dicho, implicados en la pandemia del COVID, pero que nos permiten una interrelación mejor con anatomía patológica y con otras especialidades. Esta pandemia ha supuesto un cambio en la estructura organizativa de cualquier hospital, no solamente ya los hospitales grandes, sino también en cómo gestionamos la consulta externa a los pacientes ambulatorios. También van a permitir, o ha permitido, estos cambios van a permitir que se mejore la forma en la que atendemos a los pacientes con enfermedades respiratorias, especialmente las enfermedades respiratorias crónicas, y que la divulgación y la investigación científica son también posibles desde centros de nivel no terciario. Y nada más, creo que con esto termino. Para aquellos que no conozcáis Loja, también invitando a ver maravillosas vistas como estas que tengo, no exactamente desde el hospital, pero bueno, parecidas. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Bernardino, por tu intervención y por tu charla. Hemos podido ver cómo también los hospitales de alta resolución, los hospitales de nivel más en relación con la atención primaria, más básicos, también se han tenido que adaptar a esta epidemia. Yo ya voy a dar paso a los moderadores para que hagan preguntas a cada uno de sus ponentes y decir a la audiencia que en sus pantallas aparece la dirección de email donde pueden enviar sus preguntas, las preguntas que ellos quieran, y esas preguntas se las envíen a cada uno de los ponentes, y esas preguntas serán respondidas por el ponente en un plazo de 24 o 48 horas después de esta webinar. Así que adelante, profesor José Miguel Chapkin y profesor Gustavo Zaber, y después yo ya terminaré con 2 preguntas para mis ponentes y ya cerraremos la webinar. Muchas gracias a todos por haberos ajustado perfectamente al tiempo. Adelante, José Miguel. Bueno, yo estoy encantado con las presentaciones, me ha gustado mucho, todas. El problema es que solo puedo hacer una pregunta. Tengo una longa lista aquí para todos los ponentes. Así es que yo voy a hacer una pregunta no para la doctora brasileña, puede ser para los otros, porque es un problema que tenemos acá en Brasil y me preocupa porque no ha ubicado una respuesta en la literatura médica. En la cuestión de la espirometría y la desinfección del equipaje. ¿Cómo están ustedes seguros de que un paciente que va a hacer una espirometría no se va a contaminar, así como si el equipamiento no está, la higienización del equipamiento no ha sido buena? Claro que tiene que tener 1 hora o 2 horas entre 2 exámenes, pero esto es suficiente. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, puedo intentar contestar yo.
es verdad que eso es un hándicap, ¿no? O sea, no podemos saber y no podemos, por ejemplo, hacerle PCR a todos los que vengan a hacerse una espirometría. Tenemos dos problemas. Uno es el propio equipo y otro es el sitio donde se hacen la espirometría. No lo he puesto, pero normalmente las espirometrías las estamos haciendo con filtros que son bacteriológicos y que también el fabricante nos dicen que impiden el paso de virus. Pero aún así, todo lo que es el espirómetro, el neumotacógrafo, etcétera, cada vez que se hace una espirometría debemos de desinfectarlo también. Se desmonta, se mete en solución desinfectante, se seca y después se vuelve a calibrar. Eso es lo que estamos haciendo por ahora. Por eso digo que tenemos estas limitaciones en cuanto al número de espirometrías que podemos hacer. En cuanto al resto de exploración funcional respiratoria, tenemos todavía más problemas porque no es lo mismo limpiar, por ejemplo, un neumotacógrafo y ponerlo a punto que limpiar toda la cabina, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer una difusión, ahí por eso solamente estamos haciendo una o dos al día. Una al principio de la mañana, a primera hora de la mañana, y otra a última hora de la mañana. Eso es lo máximo que podemos hacer, porque entre medias tienen que ir a limpiar entera toda la cabina y todo el equipo. Sí, estamos juntando todos los fabricantes de los espirómetros que van a... ¿Cuál es la sugerencia? Pienso que tendríamos que tener un documento único, quizá de nuestro grupo acá, para ver, bueno, si es equipamiento A, B o C, tiene que hacer una cosa o distinta, o es lo mismo para todos los equipamientos. Claro que dejamos un tiempo entre los exámenes, de preferencia se hace con 8, con otro equipamiento, con filtros, no tenemos presión negativa, así es que es una duda muy seria. Y vamos a pedir una PCR antes de hacer. Esto también es un problema, porque el paciente tendrá que se deslocar de su casa para el hospital o el laboratorio, va a circular por la ciudad, algo que no queremos, y van a volver después. Así es un problema que no tenemos una solución muy clara que estamos haciendo el mejor. Gracias, Bernardino. Solamente no sé si me escucháis, por dar un comentario a la pregunta que hacías, José Miguel. Decirte que desde SEPAR sí que se ha sacado un documento que se ha publicado en archivos de bronconeumología y que también está colgado en la web nuestra de SEPAR, de cómo la adaptación de todo este aparataje que se utiliza en ventilación mecánica no invasiva, en síndrome en apnea del sueño, cómo se debe utilizar y cómo se debe hacer la utilización correcta de los mismos en estos tiempos de pandemia de la COVID-19. Igualmente también está a punto de salir un documento también de SEPAR sobre la adaptación de los laboratorios de funcionalismo pulmonar a la post-pandemia de la COVID-19. Ahí seguramente tendremos pues explicaciones y razones para muchas de estas preguntas que tú hacías. Adelante, Gustavo, cuando tú quieras. Y bueno, muchas gracias, Carlos. Y para comentar, también ALAT está muy preocupado por esto y estamos desarrollando una iniciativa para tratar el tema y que sin duda no puede ser aplicada a todos los equipos de función pulmonar de la misma manera. Hoy vamos a ver que las distintas tecnologías que están siendo desarrolladas van a impactar seriamente sobre la técnica de uso, la técnica de reesterilización y la estrategia para la prevención del contagio del paciente y de la seguridad para el técnico. Mi pregunta específica era para Santiago. Creo que fue muy iluminar el escenario de los casos tempranos, lo que se llama el fenotipo temprano o el fenotipo L
donde hay mucho vidrio esmerilado. ¿Crees, Santiago, que en los casos de diagnóstico temprano, en los cuales no tienen que ir directamente a cuidados intensivos, la tomografía computada debiera ser el procedimiento de elección para la evaluación de los pacientes, más aún sabiendo que en la evolución los pacientes pueden o no pueden no tener infiltrado, pero los que tienen infiltrado ya sabemos que tienen un fenotipo particular, que tienen riesgo a evolucionar peor? ¿Sería la tomografía de alta resolución la técnica diagnóstica? A ver, para pacientes que ya sabes que tienen virus esmerilado, creo que sí. El problema es que el paciente cuando viene, creo que el método depende de la disponibilidad y los recursos, todo, es radiografía y clínica más molecular. O sea, si hay molecular, el diagnóstico estándar está ahí, la radiografía es de utilidad. Nosotros somos una institución que hisopamos, o sea, tenemos molecular, o sea, tenemos las dos patas. Creo que la radiografía tiene mucha utilidad y creo que primero la radiografía y después, ante hallazgos no concretos de la radiografía o dudas clínicas que la radiografía no despeje, ahí avanzaría la tomografía. Hubo lugares como Italia, algunos lados donde fueron desbordados por ausencia de testeo, donde la tomografía fue utilizada como un método de screening entre paréntesis, pero creo que lo más importante como mensaje es dar que la radiografía tiene una utilidad, que la tomografía para cuando es normal y hay disociación clínica e imagenológica, o cuando tenemos sutiles hallazgos que tenemos que ver, y sobre todo para la evolución de progresión, ¿no? Gracias, Santiago. Muy apropiada tu respuesta. ¿Qué pasó en el mundo real, Luis Maíz? ¿Qué pasó en el mundo real con el manejo de imágenes en los pacientes que estaban siendo ingresados? Pues la verdad es que, como os decía antes, cambiaba día a día. Los primeros días o las primeras semanas decían, por ejemplo, para el alta tiene que tener un paciente 2 PCRs negativos, hay que hacer radiografías repetidas para ver la evolución, y poco a poco lo veíamos en el WhatsApp, y al final el último documento, por así decir, por favor intentad evitar hacer radiografías para que el paciente no vaya a lo mejor de la planta 11 izquierda a la 0 derecha a hacerse radiografías, salvo que un caso que el clínico considere que va a ser útil y le va a aportar. Ya sabemos un poco la evolución radiológica, no hagáis escáner, nos decían, intentando hacer radiografías, y había que hacer casi una petición especial. La verdad es que parecía lógico que no hacer muchas radiografías a pacientes, salvo que viéramos algunas complicaciones especiales o que pensáramos que había algo más. Si no, yo creo que las radiografías fuimos haciéndolas menos, pero por eso, por evitar el riesgo de contagio. O sea, la idea teórica es muy buena y la idea práctica tuvimos que recurrir a un mínimo. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, para terminar, 2 preguntas y preguntas que pretenden ser clínicas. Una pregunta es para la doctora Negri y la otra pregunta es para el doctor Maíz. Doctora Negri, la pregunta es, la patología de tromboembolismo pulmonar que tienen los pacientes con la COVID-19, ¿es una patología terminal en ellos? Cuando vemos un paciente con diagnosticado de COVID-19 y empieza a aparecer la elevación del dímero y empiezan a aparecer todos estos problemas que hablan de tromboembolismo pulmonar, ¿es una situación ya pues muy crítica? Doctor Carlos, esta es la evolución de la doença e não é muito crítica. Quanto mais acreditamos que quanto mais temprano agimos na formação de los trombos, menos lesión pulmonar tenemos en el futuro y menos el paciente tendrá secuelas después. Esto es una cosa a ser probada por los estudios randomizados, no tenemos ainda, mas la impresión clínica es que cuanto más temprano entramos con la anticoagulación, mejor el pronóstico. Tenemos ahora en andamiento un estudio retrospectivo con todos los pacientes del Hospital Sírio-Libanés, que en breve colocaremos a disposición de la comunidad científica. Entonces también estamos trabajando en un prospectivo con los colegas de Holanda y de Canadá. En nuestro entender es que esto es una parte importante y fundamental del tratamiento del paciente al inicio de la instalación de la hipoxemia.
Muy bien, muchas gracias, doctora Negri. Y ya una última pregunta para el doctor Maiz. Vamos a ver, Luis, la pregunta es, después de todo lo que has, de todos los pacientes que has tratado, de toda la experiencia que tienes en el tratamiento, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor tratamiento para un paciente con COVID-19 leve y cuál es el mejor tratamiento para un paciente con COVID-19 que empieza a progresar y que empieza a entrar en una situación de gravedad? Pues la verdad es que si te lo dijera y acertara me darían el premio Nobel porque, como sabéis, estamos todos muy despistados y ya digo, los protocolos han ido cambiando. Yo la verdad es que era un bastante defensor o razonable de la hidroxicloroquina combinado con aciatioprina en las fases iniciales. Pero luego es cierto que han salido trabajos que no parece que la evidencia sea tan grande como veíamos, como decían los trabajos franceses. Aún así, yo creo que en las primeras fases, al menos en mi hospital, defendemos hidroxicloroquina con aciatioprina, atendiendo con cuidado a los factores de riesgo, por supuesto, un QT largo, cardiovasculares, con mucho cuidado, pero eso es lo que hacemos en fases iniciales. Y en las fases ya cuando está la tormenta citoquina, corticoides y el remdesivir parece que se está posicionando pues bien. Ya digo que no hay un alto grado de evidencia, pero yo creo que tocilizumab, remdesivir, más menos corticoides, yo creo que en esas fases ya más avanzadas de tormenta citoquinas, yo creo que es el tratamiento de elección. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los ponentes y, por supuesto, a mis colegas moderadores y presidentes de ALAT, el doctor Gustavo Faber, y de Sociedad Brasileira de Neumología, profesor José Miguel Chatkin. Estamos ya fuera de tiempo, pero la verdad es que yo creo que ha sido una webinar muy interesante, con ponentes que han ido al grano y que se han ajustado al tiempo, pero han sabido mandar los mensajes de manera muy evidente para todos, y estoy convencido que a todos los oyentes de esta webinar pues les será de hecho y les será productivo, y eso es un poco lo que nosotros desde aquí les queremos desear. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación, por vuestra colaboración y nada más. Hasta siempre.